Durante milenios, los humanos han invertido una cantidad excesiva de tiempo en descubrir cómo matarse entre sí. Así, pronto tuvieron la idea de usar el ahogamiento como castigo mortal. Y sin importar las creencias de los medievales, no era tan indoloro o tan instantáneo como ellos pensaban. En el episodio de hoy, vamos a examinar la ejecución por ahogamiento durante la Edad Media. Bienvenidos a Locura Medieval. El ahogamiento ha sido utilizado como un método común de ejecución en muchas civilizaciones. Los antiguos británicos ahogaban a los prisioneros en pantanos. Los romanos y los bizantinos utilizaban la pena del saco, en la que cosían a la víctima en un saco de cuero con una variedad de animales, incluyendo una serpiente, un perro, un mono, una gallina y un gallo, antes de lanzarlos al agua. En el primer siglo, el historiador romano Tácito informó que las tribus germánicas ahogaban a las personas acusadas de cobardía en humedales, donde eran retenidas bajo el agua por montones de madera. En la época anglosajona, se ahogaba con frecuencia a las mujeres condenadas por robo. Durante la Edad Media, los varones tenían fosas de ahogamiento y horcas en sus tierras, y se les daba la autoridad para usarlas como castigo. En la Inglaterra del siglo XIII, cualquier persona declarada culpable de asesinato en uno de los barcos del rey sería atada al cuerpo de su víctima y arrojada al mar para ahogarse. Este método no solo se usaba en la Europa medieval. El Imperio Otomano ahogaba a los nobles como método de ejecución para evitar derramar sangre real, considerado pecaminoso. Cuando se elegía a un nuevo sultán, sus hermanos eran ejecutados para prevenir cualquier desafío al trono y evitar guerras civiles. El rey Ricardo I, conocido como Corazón de León, promulgó una ley durante las cruzadas que condenaba a muerte por ahogamiento a cualquier soldado inglés que matara a un compañero de lucha. El titular del castillo de Baynard en Londres podía juzgar criminales durante el reinado del rey Juan. También se les otorgó el privilegio de ahogar a cualquier traidor que fuera capturado dentro de su territorio en el río Támesis. En 1313 se hizo un llamado a los jueces en Canterbury. El prior de Christchurch había estado obstruyendo la carretera principal al levantar una cuneta, que llevaba del castillo de Dover a Sandwich. Junto a un molino de agua cerca de la costa, había un arroyo llamado Guesling. Los prisioneros sentenciados a muerte eran ahogados allí. Debido a la obstrucción causada por el prior, ya no podían ser ejecutados de esa manera, ya que no había suficiente agua para ahogarlos. Antes de este tiempo, los cuerpos de los convictos habrían flotado por el arroyo hasta el río para ser arrastrados, pero esto ya no era posible. Ahogamiento. Solo saber que la muerte segura se acerca sería suficiente para aterrorizar a cualquiera. Casi cualquiera sentiría pánico cuando su boca se hunde bajo el agua y se dan cuenta de que ya no pueden respirar. En la mayoría de los casos, al inhalar agua, las vías respiratorias se cerrarán desesperadamente para evitar que el agua entre a los pulmones. Esto se llama laringoespasmo, cuando las cuerdas vocales se contraen. Ocurre cuando se inhala cualquier objeto extraño, por eso tosemos y decimos que algo bajó por el camino incorrecto. Cuando estás bajo el agua, contener voluntariamente la respiración solo durará un tiempo, quizás incluso hasta 2 minutos, pero inevitablemente la necesidad de tomar aire se volverá abrumadora. A medida que el agua inunda, la vía respiratoria se relaja, y con el suministro de oxígeno completamente cortado, el cuerpo entra en un estado de hipoxia y pierde la conciencia. Los pulmones se llenan y finalmente la víctima muere. Para aquellos desafortunados que han sufrido un ahogamiento no fatal, se dice que es una experiencia absolutamente aterradora y extremadamente agonizante. La penalización del saco. Según el juez y escritor del siglo XIV Johann van Buch, esta forma de ejecución tuvo un renacimiento en la sociedad alemana de la Alta Edad Media, especialmente en el área de Sajonia. Se consideraba un castigo adecuado para el parricidio. Sin embargo, el ritual romano original tuvo que ser adaptado, con el mono siendo reemplazado por un gato, el gallo siendo omitido por completo y la serpiente siendo reemplazada por un dibujo de una serpiente, generalmente en papel y algo menos aterrador. Suponemos que en el Imperio Romano era particularmente difícil encontrar monos y serpientes. El saco de cuero también fue sustituido por uno de lino, con la idea de que el lino absorbe fácilmente el agua, por lo que el prisionero se ahogaría. Un saco de cuero impermeable causaría la muerte por asfixia en lugar de ahogamiento, prolongando así la ejecución.
En una ocasión, en Dresde, un hombre que había matado a su madre fue metido en un saco de cuero con un perro y un gato. La idea era asfixiar al prisionero en lugar de ahogarlo, por lo que el saco se cubría con brea para hacerlo hermético. Sin embargo, el saco era demasiado pequeño, y al ser lanzado desde el puente, se reventó al golpear el agua. El gato y el perro nadaron hasta la seguridad y sobrevivieron, pero el delincuente, probablemente atado de pies y manos, se ahogó. Aunque no de la forma prevista por sus verdugos, el asesino recibió su pena de muerte. Por suerte, los animales inocentes lograron escapar. ¿Qué manera de irse? George Plantagenet, el primer duque de Clarence, nació en Dublín, Irlanda, en 1449. Era hijo de Richard, duque de York, y Cecily Neville. La pareja llevaba casada 10 años cuando nació George, y él fue su 9º hijo. Los hermanos de George eran los reyes yorkistas ingleses Edward IV y Richard III, por lo que era inevitable que se viera envuelto en la lucha conocida como las Guerras de las Rosas. Al nacer George, su padre, el duque de York, había empezado a retar al rey lancastriano Henry VI por la corona. El duque murió con Edmund, hermano mayor de George, en 1460 en la batalla de Wakefield. George fue exiliado a Borgoña, Francia, con su hermano menor Richard. Ahora, su hermano Edward era el mayor, y después de la batalla de Taunton en 1461, depuso al rey Henry y tomó el trono, convirtiéndose en el primer rey yorkista. Dado que Edward, de 18 años, aún no se había casado, George, de 11 años, se convirtió en heredero del trono inglés y en duque de Clarence. Las cosas permanecieron así durante los siguientes 9 años, y George apoyó vigorosamente a su hermano, el rey Edward. Pero cuando su suegro, el conde de Warwick, conocido como el Kingmaker, prometió reemplazar a Edward poniendo a George en el trono, George se volvió contra su hermano. Pero la vida del lado lancastriano no resultó ser lo que George esperaba. George se dio cuenta de que Neville solo se preocupaba por sus propios intereses, por lo que se reconcilió con sus hermanos. Después de la muerte de su esposa, la salud mental de George empeoró y se involucró en otra conspiración contra su hermano, el rey. Ahora Edward no tenía más opción que arrestar a George. Fue juzgado, condenado y sentenciado a muerte por traiciones antinaturales y repugnantes. En 1478, a sus 28 años, fue ejecutado en privado en la Torre de Londres. Se cree que a George se le dio a elegir la forma de su ejecución y eligió, de todas las cosas, ser ahogado en un barril de vino Malmsey. Es posible que el rey Eduardo haya elegido esta forma de ejecución para no derramar sangre real después de condenar a su propio hermano. A George lo levantaron y lo sumergieron en un barril de dulce vino griego, manteniéndolo bajo el agua hasta que se ahogó. Un barril de vino mide 477 litros, o 105 galones, que ciertamente es lo suficientemente grande como para ahogar a un hombre. Existe un retrato de la hija de George, Margaret Pole, y la muestra usando una pulsera que tiene un pequeño dije de barril, quizás aludiendo a la muerte de su padre. Galo y Pitt. Durante la Edad Media en Escocia, los jueces dirigían la justicia desde las colinas del tribunal. En la antigüedad, una colina o montículo se habría utilizado como lugar de reuniones al aire libre ante la dificultad de encontrar edificios. En Gran Bretaña, durante la Alta Edad Media, estas colinas eran conocidas como moots o reuniones. Era un sitio para hacer anuncios y donde los locales resolverían disputas. La mayoría de estas colinas de moot eran naturales, aunque algunas se construyeron intencionalmente, posiblemente como montículos funerarios hace años. La introducción del feudalismo en Inglaterra y Escocia trajo consigo las baronías. El feudalismo fue un conjunto de prácticas económicas, militares, legales y culturales que florecieron en la Europa medieval. Se basaba en la relación de vasallo a señor, caracterizada por la deferencia pagada por los inquilinos en trabajo o servicio a su terrateniente. Una baronía era un territorio concedido por el rey a un barón. Al barón se le concedía el poder de llevar a cabo juicios y juzgar casos civiles y criminales. Pero ¿qué se debía hacer con aquellos desgraciados que cometían asesinato, violación, incendio, robo con violencia y traición? Era necesario decidir sobre el trato a los criminales sentenciados. Para los hombres, la horca era la solución obvia, pero la ejecución de las mujeres debía manejarse de forma distinta. En Escocia,
El rey Malcolm III gobernó durante 35 años en el siglo XI. Más tarde fue apodado Malcolm Canmore, que significaba cabeza grande o gran jefe. El rey Malcolm decidió en una reunión parlamentaria en Forfar, en 1057, que cada varón necesitaba erigir una horca para la ejecución de delincuentes masculinos y cavar un pozo o foso para el ahogamiento de las mujeres. Debido a esto, muchas horcas se construyeron cerca de Mutts Hills y en estrecha proximidad a estanques y esclusas, pero se cavaría un pozo si no había agua cerca. Se ignora la razón de la diferencia de trato entre hombres y mujeres. Podría haber sido debido al sentido de decencia medieval. Se consideraba inaceptable que las mujeres fueran ejecutadas de manera violenta. El hecho de que algunos hombres fueran condenados a muerte por ahogamiento, como un favor de la corona, muestra que se consideraba una forma de morir más digna, humana y sin dolor. El castillo de Mockdock en East Dunbartonshire era el centro de administración para las tierras de Mockdock. Perteneció al clan Graham desde mediados del siglo XIII. Los juicios se habrían realizado en la sala del tribunal del castillo, que también tenía una cárcel, o en la cercana Mut Hill. Las mujeres declaradas culpables de delitos graves eran llevadas a Gallow Hill. Allí serían bajadas al agua fría y oscura de la piscina de ahogamiento, a la sombra de la horca amenazante arriba. Aquí se han encontrado esqueletos de los ejecutados. Las mujeres condenadas, con las manos atadas, serían obligadas a bajar por una escalera al agua antes de que la escalera fuera retirada. La víctima podría ser obligada a mantenerse a flote hasta que la hipotermia o el agotamiento tomaran el control y se hundieran bajo la superficie. La práctica podría diferir en otras baronías. Allí, la prisionera podría encontrarse atada de pies y manos antes de ser arrojada al agua, y si flotaba hasta la superficie, la mantenían sumergida con un pedazo de madera para que se ahogara más rápidamente. En Escocia, el uso de la pena de muerte se había vuelto prácticamente obsoleto, incluso antes de que se eliminara el derecho de alta justicia de los varones en 1747, pero la práctica de la ejecución por ahogamiento continuó en el continente hasta 1793. Sin embargo, el agua jugó un papel enorme en la natación y asesinato de las llamadas brujas durante las cacerías de brujas europeas, que alcanzaron su punto máximo en el siglo XVII. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si disfrutas estos videos. Que tengas una semana increíble.